Entonces comenzamos la clase de tercera de legajo de crédito bancario. Tengo acá la presentación. Vamos a compartirla. Básicamente la idea es que ustedes como profesionales de ciencias económicas tengan en claro una visualización desde lo panorámico y no tan panorámico de qué le interesa a un analista de crédito bancario en el momento de formalizar una carpeta de crédito, siempre obviamente con el deseo, la necesidad de que los clientes obtengan una buena calificación frente al banco, una buena nota, y evidentemente eso se va a reflejar en un margen de crédito amplio y acorde a las necesidades del cliente. Nuestra idea entonces es que ustedes sean de alguna manera el vínculo entre el cliente, la empresa que necesita financiamiento, y el banco y el analista de crédito bancario, que va a ser la persona en definitiva que les va a asignar ese margen. Entonces, tenemos una mirada netamente normativa, que es la que el Banco Central nos da, y entonces esa normativa la tratamos de bajar a lo cotidiano, a lo práctico, y así ustedes ver específicamente cómo llenar un legajo de crédito. Así que estamos en esa dinámica. Hoy vamos a ver cuáles son los principios de administración crediticia que son necesarios en el momento de un análisis de crédito. A ver si me salió. Voy a tratar de... Me he complicado acá. Esperen un segundo. Acá está. Perfecto. Ahí voy. Ahí está. La primera parte vamos a ver principios de administración crediticia. La segunda parte vamos a ver indicadores de evaluación de clientes según la normativa del Banco Central. La tercera parte voy a tratar de exponer globalmente lo que sería un proceso de crédito. Un proceso de crédito. ¿Vamos? Entonces, el primer principio de administración crediticia, ustedes que van a ser licenciados en administración, dice que el negocio bancario es un negocio de riesgo. Entonces, ¿qué significa? Ustedes tienen que haber visto un poco esto con Saúl, aunque Saúl me pidió que lo diera un poquito más de lo práctico, y en la última clase voy a dar una vueltita más de rosca en este tema, que ahora enuncio básicamente los temas. Pero según la normativa del Central, las normas prudenciales que tienen que ver con la exigencia de capitales mínimos para una entidad financiera, habla básicamente de estos 4 riesgos. El riesgo de crédito, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado y el riesgo operacional. El riesgo de crédito viene determinado. Todo esto que muestro acá de manera muy general tienen un análisis muy complejo de fórmulas matemáticas complejas que hacen, con las cuales se mide la calidad de los activos de una entidad financiera. Entonces, el riesgo de crédito, uno de los indicadores que afectan es la calificación Camel-Big, que es un acróstico de palabras que derivan de diferentes aspectos de una entidad financiera: el capital, los activos, el management, la posibilidad de generar ingresos, la posibilidad de generar negocios, etcétera, etcétera. En definitiva, la Superintendencia de Actividades Financieras califica a los bancos y a las entidades financieras, y en función de ese indicador se dispara una posibilidad mayor o menor de dar préstamos. Rápidamente, a mejor calificación, es menor exigencia de capitales mínimos y por ende le da más margen de maniobra para otorgar créditos a los bancos. El segundo, que dice allí, activos ponderados por riesgo de crédito, surge de una, lo digo así básicamente, de una tabla en la cual están listados. ¿Sí? Disculpe, está la filmina de presentación. ¿La pasó?
O Ya no se la ven pasé y los... esto es lo que se llama principio de administración crediticia. Ah, no, no se ve en la pantalla que está compartiendo ahora. ¿No? Entonces, ¿para qué me vuelvo? ¿Para qué me vuelvo? Stop share. Y ahora voy a tratar de entrar de nuevo. Espero que lo podamos hacer. Porque la otra vez tuvimos ese problema. Vamos de nuevo. Ahí se abrió. No le veo yo por ahora. Ahora sí. A ver si puede cambiar. No, no se ve. ¿Ustedes ven la primera nada más? Sí, ahora sí. Sí, la primera. La primera, pero cuando yo quiero hacer la presentación no me permite hacer la presentación. No se va pasando una de otra. Esto ocurrió, me acuerdo, en la segunda clase. Bueno, no hay problema. De todos modos la podemos abrir en otra ventana. Pero era por ahí para avisarle. Sí, pero yo también la quiero ver. ¿Ahí la ven? ¿No la ven ahí? No, ahora no. No, ahí no está compartiendo, profe. Bueno. ¿Y ahora? ¿Ahí sí se ve? Ahora sí. Sí. Genial. Gracias, profe. No, bueno, sí, no, gracias a vos, porque si no yo estoy hablando como loco acá y... esto es como que tenés que dar así, muy suavemente el enter porque se pasan y digamos que se empasta la bujía, se empasta el PowerPoint. Estamos en el tema de activos ponderados de riesgo. Activos ponderados de riesgo, digamos que es en función de los diferentes componentes del activo de una entidad financiera, cada uno de esos activos tiene una exposición al riesgo crediticio. A mayor exposición al riesgo crediticio, el factor de ponderación es mayor. Y si el factor de ponderación es mayor, implica mayor exigencia de capitales mínimos, por ende, limita la capacidad de dar préstamo. Entonces, estamos volviendo a remarcar algo. Un margen de crédito para una empresa en particular tiene un mega margen o un marco de margen que en primer lugar se lo da el Banco Central a la entidad financiera. A la entidad financiera le dice, mira, vos podés prestar, pero este es el margen, los montos de los cuales vos podés prestar. Y para administrar el riesgo, voy a considerar dos cosas. Tu calificación como entidad financiera, que lo hace la superintendencia, y el segundo elemento que voy a considerar, que también es de riesgo, le voy a asignar factores de ponderación a los activos de tu balance, de tal manera que no prestes todo el dinero que quisieras prestar, sino que vas a tener márgenes tope o límite de otorgamiento de crédito. Y eso es justamente el tema que estamos hablando, administrar el riesgo. ¿Está? Y les reitero otra vez de que todo eso surge de fórmulas matemáticas bastante complejas que en la última clase las voy a presentar. No vamos a pedir una fórmula matemática de memoria, pero sí, en términos generales, entender el concepto que es el que acabo de explicar recién. El segundo es el riesgo de crédito de contraparte. Esto es nuevo, esto apareció en estos últimos meses, pero no es más que otra cosa que el seguimiento de las operaciones de crédito y tratar tempranamente, prevenir tempranamente desvíos de incobrabilidad. Desvíos de incobrabilidad. Es decir, que incluso allí apenas pasen 5 días donde se tendría que haber disparado una cancelación de un préstamo o se tendría que haber realizado una cobranza y no se realizó,
eso ya dispara una alarma en el sistema y entonces empieza a tomar prevenciones para evitar mayores pérdidas o una pérdida futura. Entonces, todo eso lo va midiendo el Banco Central a través de esta normativa. Riesgo de mercado, básicamente el riesgo de mercado es los valores de los activos que tienen las entidades financieras, cualquiera de ellos sean, van variando según la situación de mercado. Este fin de semana, una chica, una analista que la conozco, es hija de un amigo, entonces hizo una publicación en Instagram acerca de tasas de interés, etcétera, etcétera, y entonces haciendo una valoración allí. Y yo le contesto, mira, en parte está bien lo que estás diciendo, pero ante la inminencia de un acuerdo con los acreedores, es muy posible que esta brecha que hoy tenemos entre el dólar oficial y los demás dólares se vaya achicando y entonces los distintos dólares ajusten a la baja. Ella hacía su crítica con respecto a que la tasa de interés que ofrecen los bancos para los depósitos era negativa. Y yo le digo, mira, puede ser negativa seguramente, pero no tanto, porque si la inflación de mayo no superara el 2%, tal vez no sea tan negativa. Y por otro lado, han crecido muchísimo los depósitos a plazo fijo, en pesos, lo cual, sobre todo, aquellos plazos fijos que están calzados al ajuste UVA. Es decir, que por más que el interés sea bajo, te garantiza la cobertura por inflación. Entonces, el ahorrista argentino en general busca, cuando pone la plata en el banco, muchas veces no hace un análisis de tasa, sino hace un análisis de confiabilidad en el sistema financiero. Y si le sumas a eso que el depósito va a tener cobertura por inflación, es natural que los depósitos a plazo fijo en los bancos hayan crecido de la manera que crecieron. Pero obviamente, todas estas suposiciones o todos estos argumentos son muy puntuales y muy de corto plazo. Entonces hay un riesgo de mercado de variación de los activos. Y esa variación de los activos tiene que ver, por ejemplo, con la variación del tipo de cambio, con la variación de la tasa de interés, etcétera, etcétera. Y eso es lo que están allí reflejando en lo que se llama riesgo de mercado. Esto que yo les estoy diciendo, asegúrenme ustedes o no, si Saúl se los explicó en la clase teórica, lo tienen que haber leído, pero la idea que yo lo diera acá es básicamente viéndolo desde el punto de vista práctico, es decir, un banco cuando otorga un préstamo está fijando una tasa de interés, y es la primera R que tiene allí. La RT es riesgo por tasa de interés, la RA es riesgo por variación en el precio de las acciones. Y noten ustedes que, bueno, a nivel global todo estaba bajando. La baja del precio del petróleo generó un tsunami de situaciones, digamos, de muchas variaciones de todo tipo. Entonces, el negocio bancario, que administra riesgo, que básicamente yo digo más que administra riesgo, el banco vende riesgo. Entonces, tiene que considerar todas estas variaciones. La tercera es riesgo por cambios en el tipo de cambio del dólar. La otra es riesgo por los productos básicos. Y la última es riesgo por opciones. Es decir, distintas maneras de ver las distintas inversiones y opciones que hacen los bancos y que están en su activo y que están expuestos a variaciones de mercado. El último, el riesgo por operacional, riesgo de fallas en sistemas y personas. Ese riesgo operacional nace después de la crisis del 2008. Diría que siempre estuvo el riesgo de mercado y el riesgo de crédito en la norma de Basilea. Esos dos riesgos tuvieron siempre. Lo de riesgo contraparte es nuevo y lo de riesgo operacional también, que surge después de la crisis del 2008. La crisis financiera internacional, que lamentablemente se descubrió fallas, entre comillas, fallas en los sistemas contables y fallas en los controles que deberían haber hecho las personas. Está muy ligado al riesgo moral, muy ligado. Entonces, lo que puse acá
Abajo también el segundo párrafo, porque la actividad financiera es altamente regulada en función de la captación pública que hace de los fondos que integran su pasivo, y por ende exige una rigurosa calidad medida en su riesgo de realización de la aplicación de sus activos, porque eso, la mayoría de los depósitos son a la vista y de corto plazo. Cuando el riesgo es bien administrado, genera rentabilidad positiva sustentable. ¿Está? Bueno, vamos al segundo punto en cuanto a principios de administración crediticia. El propósito del crédito debe estar claramente definido, asegurándose el banco que el crédito sea utilizado para los propósitos acordados. La mejor garantía de un préstamo es un buen uso del dinero. Es una buena aplicación que genere ingresos para su repago, su devolución en tiempo y forma. Si la plata que se pidió prestada se administró bien, se aplicó bien, ese dinero, ese capital prestado, debe generar los ingresos para pagar las cuotas, amortización e intereses del préstamo. Entonces, cuando se formaliza una relación crediticia, una de las preguntas básicas que un bancario debe hacer y que ustedes deberían estar bien preparados para responder esas preguntas son: ¿qué hará con el préstamo? ¿Para qué necesita el dinero? ¿En qué lo piensa invertir? ¿Qué negocio está por hacer? Estas preguntas deben ser respondidas con argumentos sólidos y comprobables. Es decir, se sabe que la desnaturalización del uso del préstamo es una causal grave de incobrabilidad después. Y a veces hay motivos ocultos. A veces cuando un cliente, y esto ya mirando un poco los clientes, a veces cuando un cliente nos llama y dice, mira, quiero sacar un préstamo, y a veces no dicen toda la verdad. No están diciendo para qué necesitan el préstamo verdaderamente. Tal vez pedirán un monto específico del banco para un proyecto y después utilicen el resto del dinero para otra cosa. Lo peor que puede pasar es que ese dinero sea para pagar otras deudas. Eso sería lo peor que puede pasar. Y más si esas deudas son prestamistas o usureros. Entonces, siempre hay que tratar de, no digo de ser una especie de mago adivino, pero sí tratar de encontrar las motivaciones psicológicas por las cuales a veces se pide un préstamo. Yo siempre digo, esto es un paréntesis, siempre digo de que a veces en la universidad no nos enseñaron nuestra relación con el dinero, nuestra relación con lo material. Nuestra relación con lo material, nuestra relación con el dinero, no es numérica, patrimonial, económica, financiera, no. Nuestra relación con el dinero, con lo material es afectiva. Entonces, en función de los afectos, tomamos decisiones. Y hablo en general de los seres humanos, ¿no? Entonces, a veces uno no sabe qué hay en el interior de las personas en el momento de recibir, de solicitar un préstamo. La segunda es, porque me ha pasado en la práctica, de personas que han pedido préstamos en el banco y después lo utilizaban para cualquier otra cosa. Entonces, esta pregunta es muy importante, saber en qué se va a utilizar el dinero. Si va a ser para financiar el capital de trabajo, ¿qué elementos del capital del trabajo? ¿Serán cheques recibidos? ¿Será mercadería? ¿Será estoquearse? ¿Será cobranzas? Es decir, tratar de financiar esas cobranzas, anticiparlas, o algunas ventas que se hicieron a fecha. Realizar inversiones oportunas de corto plazo. A veces pueden salir negocios muy buenos de corto plazo. A ver, por ejemplo, pudiera salir un negocio de cortísimo plazo de comprar un vehículo, un utilitario de contado, tal vez. Creo que eso se puede dar en los próximos meses. Es decir, entonces, si el préstamo bancario resulta ser barato, con una tasa de interés realmente accesible y de corto plazo también, va a ser una muy buena inversión entonces comprar de contado un utilitario, una entidad, una maquinaria, lo que sea. Entonces, hay oportunidades de negocios y a veces entonces se recurre, y es bueno tener un buen margen de crédito para aprovechar esas oportunidades que vamos a tener o que se va a tener una ganancia por la compra, digamos, económica, muy buen precio, sumado a una tasa y sumado a que ese utilitario, sigo con el ejemplo utilitario, pudiera generar mayor distribución o más rápida de distribución y agilizar las ventas. Bueno, negocio perfecto. Entonces,
la pregunta sería, explíqueme, porque obviamente tomar una deuda incrementa el pasivo de la empresa, incrementa la exigencia de esa empresa, y entonces tenemos que saber dónde se va a aplicar y estar claro si va a generar mayores ingresos. Tercer principio de administración crediticia. El principal elemento es la honestidad, el estilo de hacer negocios. El carácter de la persona que cumple sus palabras y lo firmado. Que se considera un valor importante entonces el prestigio, el capital moral, cualquiera sean las circunstancias. Hay personas que a veces no pueden pagar, pero se sabe por la calidad de las personas que van a pagar y que van a vender lo que sea para ir y cancelar el préstamo. Entonces, de esto se trata un poco el riesgo operacional que habíamos visto en la primer filmina de la norma prudencial del Comité de Basilea. Y acá vuelvo a dar una rosquita más. Ese riesgo operacional surgió luego de comprobarse desvíos deshonestos en la información contable, impositiva, manipulación de variables, etcétera, y producidas en los países centrales. Cuando hablamos países centrales, hablamos Estados Unidos, Inglaterra, básicamente, ¿no? Entonces, todo eso sacó a la luz la crisis del 2008. Acá a nivel local, se sabe a veces las personas si son cumplidoras o no cumplidoras. A veces en el interior, en las provincias, es más fácil porque la trayectoria moral es conocida en localidades pequeñas, pero es importante esto. Entonces se considera también a la persona. Cuarto principio. Este es muy lindo, la estructura del crédito. La estructura es cómo se arma la operación de crédito. Partimos del monto, del plazo, las amortizaciones, intereses, ajuste, moneda, garantías, objeto, es decir, objetivo, mejor dicho, del préstamo. Si va a haber periodo de gracia. Todo esto hay que analizarlo. Esta estructura del préstamo debe ser consistente con la generación de ingresos del deudor. Haciendo una figura, yo creo de que el préstamo debería ser como un traje a medida de la empresa, y entonces eso también es una garantía de que el préstamo se va a poder pagar. Hay que tratar de calzar el calce entre los ciclos de dinero, bienes, dinero con los compromisos. Por eso puse el dibujito de un símbolo peso y una cierta rotación allí de lo que se conoce como el ciclo de dinero, bienes, dinero, y entonces que esto vaya acompañando las exigencias o amortizaciones que la empresa tiene que ir cumpliendo. También el calce o descalce de monedas es un factor fundamental. Y ahora se le sumó las cláusulas de ajuste. Acá, como experiencia, como argentino, como bancario, les cuento algo. En el 2001, mejor dicho, en el 2001 bueno, ya fue el desenlace de la crisis, pero comienza en los 90, 93, 94, cuando estaba el plan de convertibilidad, un peso era un dólar, es decir, había por ley un tipo de cambio fijo. Un peso argentino era un dólar americano. Entonces, en aquellos años, las líneas de préstamo tenían una cláusula, digamos, que si vos tomabas el préstamo en pesos, la tasa de interés, suponete, era el 18%. Tasa de interés activa de préstamo, ¿no? Era bastante, comparado con la tasa de hoy, era un regalo. Y la tasa de interés en dólares era, supongamos, 14%. Obviamente el préstamo en dólar era mucho más barato. Poca diferencia de tasa, ¿no? 2 puntos, supongamos. 16 a 18, poca diferencia de tasa. Pero obviamente la amortización es menor, la cuota es menor. A eso voy, no la amortización permanece constante, pero la cuota final es menor. Entonces era muy tentador endeudarse en dólares. Por ende, todos los que tomamos préstamos, y me incluyo, tomamos en dólares. Tomábamos en dólares. ¿Qué pasaba? Nuestros salarios eran en pesos, no eran en dólares. Y después vinieron los bonos, después vinieron la inmensidad de bonos, el 20 y pico de bonos diferentes. Y resulta ser que los bonos se depreciaban 10-15% con respecto al peso. Entonces ese 14% de interés resultó ser mucho más caro, resultó ser muchísimo más caro. Más aún después, cuando se especifica la economía
y pasamos a lo que se llamó la especificación asimétrica, que en parte hubo una decisión salomónica del gobierno allí de no permitir que los deudores en dólares sufrieran quiebras, y entonces una decisión allí de que no fue tanto el ajuste, aunque mucha gente dejó de pagar los préstamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema este? No tomar préstamos en dólares si tu flujo de ingresos o tu generación de ingresos no es en dólares. Eso se aprendió del 2001. Eso es una norma que hoy el Banco Central la respeta a rajatabla. Básicamente, la banca y los préstamos en el sistema financiero está bien separado lo que es banca en pesos de banca en dólares. En los años 90, cuando nosotros estudiamos ahora cuenta corriente bancaria, las cuentas corrientes podían ser en pesos y en dólares, o en dólares. Hoy ustedes leyeron allí de que las cuentas corrientes son en pesos, por reglamento. La ley permite en dólares, pero la reglamentación dice no, es solamente en pesos. Entonces, esa bimonetización que existía en la práctica en los 90 fue una enseñanza dura, por la cual hoy ninguna empresa puede tomar préstamos en dólares si no se comprueba específicamente que sus flujos de ingresos son en dólares. Entonces, ¿quiénes pueden tomar préstamos en dólares? Básicamente la gente que exporta. Básicamente las empresas exportadoras que cobran en dólares. Entonces, a ellos sí. La segunda, con las cláusulas de ajuste, eso es lo que me preocupó a mí muchísimo cuando salieron los préstamos UVA. Es decir, parece magnífico. Bueno, tasa del 6, del 7, del 8%, tasa de interés activa, préstamos UVA 6, 5, 8%. Bajísimo. Perfecto. Pero pará. ¿Y la inflación? ¿Y la inflación? Mi opinión es que no hay tantos deudores sin cobrar en préstamos UVA, aunque las cuotas subieron muchísimo, pero eso también fue porque los bancos también, en general, no le dieron préstamos a cualquiera con actualización UVA. Es decir, se hicieron análisis de capacidad de pago, que la mayoría fue para compra de vivienda, y que se espera también que si esas viviendas están valuadas en dólares, tampoco pierden valor. Bueno, hay una serie de situaciones que amortiguan la situación. Pero lo que no es negable, o sea, lo que es innegable es que quien comenzó pagando, no sé, un número al azar, digo, pero con cierta lógica, empezó pagando una cuota de 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 pesos, después esa cuota llegó a 25, 30, 35.000 pesos. Entonces, y después cuando uno tiraba, o tira mejor dicho, el saldo de la deuda, mientras más paga, más debe. Tomó un préstamo de 1 millón de pesos, pagó prácticamente casi 2 años de amortización, va al banco, ¿cuánto estoy debiendo? Está debiendo 1.700.000. Pero ¿cómo puede ser que debo 1.700.000? Si he pagado no sé cuánto. Bueno, lo que pasa es que se actualiza el capital. Se ajusta el capital por la variable de inflación. Entonces, todo esto hay que analizarlo previamente en lo que es la estructura del préstamo. Y sobre todo, entonces, vuelvo a decir allí al final, la actividad y el sector y sus ciclos productivos propios. No es lo mismo dar un préstamo al sector agropecuario que al sector industrial, en particular con un periodo de tiempo de generación de productos y ventas, o el sector comercial. Entonces, por eso las líneas de préstamos y las RPC, que habíamos dicho también al comienzo, tienen que ver específicamente con la actividad que se va a pedir el préstamo. ¿Estamos? A ver. No se me corre. La quinto principio de administración crediticia. Un crédito se paga con los ingresos que la empresa generará en el futuro, no con los que ya generó. Siempre debe existir una proyección de la capacidad de pago. Y acá yo digo que vivan los Excel. Vivan los Excel para hacer los cash flow. Inventé esto, que no lo inventé, pero me salió como que lo inventé, lo de las 4F, flujo de fondos financieros futuros. Es un cash flow proyectado que considera de manera ampliada la carga financiera ya comprometida por la empresa previa al otorgamiento del préstamo. ¿Qué estoy diciendo con esto? A ver, me viene a pedir plata prestar, me viene a pedir un préstamo, pero para un cachito. Yo quiero saber hoy cuánto vos estás debiendo ya en el sistema financiero o a proveedores. Es decir, tengo que desmenuzar esas obligaciones bancarias y no bancarias de lo que está pagando y de lo que tiene que seguir pagando en el futuro,
Y entonces a partir de allí incorporarle una nueva amortización, una nueva carga de interés y lo que sea, para ver si este flujo de fondo alcanza para el nuevo préstamo. Entonces, poniéndole esta nueva variable, este nuevo préstamo, ¿la empresa flota, sigue flotando o se hunde? Obviamente que también hay que enmarcarlo en el contexto regional, global y en particular la empresa, y aplicar prudencialmente planes o escenarios de mínima y máxima. Esto lo vamos a ver cuando veamos en la práctica la determinación de margen de crédito. Se lo adelanto rápidamente. No está escrito en ningún libro, pero sí lo apliqué por muchísimos años, y es no financiar, que ahora lo voy a ampliar, no financiar totalmente un proyecto, sino que el banco financiara una parte. Y entonces los flujos de fondos que dieran positivo, si el flujo de fondos da negativo, no se le puede dar un peso, pero un flujo de fondos financiero, digamos, holgado, tomar solamente el 50% de la capacidad de pago, por norma prudencial, por las dudas. Sexto, nunca se debe financiar la totalidad de un proyecto, siempre debe existir un compromiso de aporte de los socios, ya sea a través de un aporte de capital, garantías o patrimonio libre de gravámenes. A ver, un diálogo con el cliente. Si es tan bueno el negocio, tal cual usted lo presenta, entonces aporten ustedes los capitales. ¿Para qué me viene a pedir préstamo a mí? ¿Para qué viene a pedir préstamo al banco? Si es tan bueno el negocio, pongan lo que tienen ustedes. Entonces, el esfuerzo debe ser compartido. Es muy saludable, entonces, la diversificación de fuentes de financiamiento y en especial visualizar de manera real el aporte de los propietarios y que no sea solo el banco el primer socio aportante. Esto también es algo como para hacer docencia con los clientes. Necesito todo el dinero para hacer un proyecto de inversión. Entonces, tratar de ver con el patrimonio que tiene el cliente, es decir, qué aporte puede hacer él, cosa de no sacar un préstamo tan alto, que genere tanto riesgo. ¿Se entiende? Séptimo, las garantías no son un sustituto razonable de la capacidad de pago. Por sí solas, no justifican el otorgamiento de un préstamo. Entonces los bancos necesitan cobrar el dinero en tiempo y forma. En tiempo implica en los plazos acordados y en la forma implica básicamente en efectivo. No es negocio del banco vender bienes para hacerse de fondo y cubrir la demanda de los depositantes. Es todo lo contrario, contar con bienes inmuebles, por ejemplo, si fueran inmuebles o rodados, impone mayores exigencias de capitales mínimos porque crece sustancialmente el capital inmovilizado. Todo capital que el central considera inmovilizado genera mayor exigencia y ese capital inmovilizado no se puede prestar. Salvo que la operación de crédito estuviera calzada con garantías preferidas A. Esa es otra cosa. Las garantías preferidas A son autoliquidables por la naturaleza del activo y también por los mercados donde esos activos se comercializan. Entonces a veces, oh, pero mira la moto que tiene, mira el auto que tiene, mira la de aquí que tiene, mira el barco que tiene, mira la casa que tiene, perfecto. Es bueno que lo tengan. Es un indicador de capacidad de pago y de patrimonio personal, perfecto. Pero no se da el préstamo por las garantías. Las garantías son necesarias, sí, pero no se dan indicándonos por las garantías. Bueno, ahí terminamos con principios. Repasamos lo que dijimos en un momento, lo que son indicadores. Estos indicadores son básicamente para calificar a las empresas comerciales, cuando la calificación tiene que ver con el sector comercial, donde el criterio de calificación es subjetivo. No es objetivo como la cartera de consumo y vivienda, es subjetivo. Se hace un análisis pormenorizado cliente por cliente. Y entonces, el primer indicador es la capacidad de pago, digamos, la capacidad de generar ingresos líquidos. Entonces, la empresa, si va a ser calificado 1, es porque la empresa presenta una situación financiera líquida, con bajo nivel y adecuada estructura de endeudamiento en relación con su capacidad de ganancia, y muestra una alta capacidad de pago de las deudas, capital e intereses, en las condiciones pactadas generando fondos, medido a través del análisis de flujo en grado aceptable. Es decir, que los flujos de fondos le dan bien holgado. Y se sabe de que viene cumpliendo sin ningún problema todas sus obligaciones. El flujo de fondos no es susceptible de variaciones significativas ante modificaciones importantes del comportamiento de las variables,
tanto propias como vinculadas a su sector de actividad. En este momento, con el coronavirus, fíjate vos de que hay empresas que todavía siguen pagando en tiempo y forma. Y eso son porque empresas que tienen una gran capacidad de pago y evidentemente la estructura que tiene no se ven perjudicadas, no han tenido inconveniente de poder cumplir con sus obligaciones. En el análisis que se lleva a cabo deberá tenerse en cuenta de corresponder la eventual incidencia que en su capacidad de pago pudiera tener, pudiera tener la sustitución en la que se encuentran los demás integrantes del grupo o conjunto económico al cual pertenece. También se analiza el grupo económico, las empresas que están vinculadas a la empresa que uno está evaluando en ese momento. Y puse acá como reflexión al final que el límite o nuestro límite o tu límite de endeudamiento es la capacidad de pago, es tu capacidad de pago. Me puedo endeudar hasta tanto yo tenga los ingresos suficientes para poder pagar lo que me comprometí a pagar, que está ligada a la estructura de endeudamiento, es decir, tus compromisos ya adquiridos y las deudas a pagar, y el costo del endeudamiento habitual. No siempre se gana endeudándose, a veces, no, vos en inflación tenés que endeudarlo porque la inflación te paga las deudas, y no siempre es así. Se dice a veces de manera general. Yo tengo mis ciertas dudas con respecto a eso. Tengo mis ciertas dudas. Es decir, yo creo que hay que analizar cada caso en particular. De hecho, que si la deuda se ajusta por valor UVA, no sé cómo le va a ganar la inflación si la cuota se ajusta por los valores de inflación. Y no sé si entonces, si los índices de ajuste de inflación son los mismos índices que se ajustan los productos que yo vendo. ¿Entienden? Entonces, no es tan fácil de decir, en tiempos de inflación, endeudate que la inflación te paga la deuda. Es un tema para analizarlo puntualmente. Los siguientes indicadores. La empresa, para ser clasificada 1, cumple regularmente con el pago de sus obligaciones, aun cuando incurren atrasos de hasta 31 días. El Banco Central, en este momento, esos 31 días le sumó 60 días más en este tiempo de coronavirus. Posiblemente lo siga extendiendo. Y hago un paréntesis en el tema de inhabilitaciones también. No postergó hasta el 30 de junio, si mal no recuerdo, digamos, un salvoconducto para que no se cierren la cuenta corriente. Sigo. Entendiéndose que ello sucede cuando el cliente cancela las obligaciones sin incurrir a una nueva financiación directa o indirecta, que sería una refinanciación. ¿Se puede atrasar unos días? Sí, pero no caer en refinanciación y no pasarse de los 31. La tercera, cuenta con una dirección calificada y honesta, muy profesional y técnica, con adecuados sistemas de control interno. Y acá vamos directamente a lo que sería el management. ¿Quiénes son los que administran la empresa? Yo vi un cambio muy importante, por la edad que tengo, entre la dirección, y voy a hablar del sector básicamente agropecuario. El sector agropecuario que hizo grande este país en los años 40, 50, bueno, le puso mucho trabajo, mucho trabajo. De los años 90 para acá, con básicamente de lo que fue la explosión de la soja y todo lo demás, comienza a transformarse la empresa agropecuaria, comienza a formarse la gran empresa, empiezan a desaparecer los pequeños productores, y entonces se comienza a profesionalizar muchísimo más la producción agropecuaria, que yo creo que es una de las que más tecnología aplica hoy en la producción. Entonces, ese cambio cualitativo en la dirección de las empresas, evidentemente generó una mayor producción, una mayor rentabilidad. Entonces, es importante cuando en una empresa existe no solamente la buena actitud de generar negocios, sino también la formación profesional. Uno puede detectar en empresas, e incluso lo digo de manera particular, yo veo muchos profesionales en ciencia económica que no trabajan en la profesión. Y yo le digo a veces a los que se están recibiendo, o a algunos que ya se reciben, mira, tenés la posibilidad de lo que aprendiste en la universidad, tal vez no lo hagas como materia, como ejercicio profesional libre, pero sí para hacer negocio. Y de esos hay muchísimos contadores y licenciados con empresas
en los cuales están aplicando lo que les enseñó la universidad y siguen aprendiendo también, ¿no? Siguen aprendiendo muchísimo. Bueno, me comentaba mi yerno el otro día de que está haciendo una materia de logística. Él tiene un negocio allí de logística, ellos venden de una distribuidora de yerba, y los conceptos que le dieron la universidad me han servido muchísimo para el negocio, dice. Entonces, tiene la práctica, pero la formación profesional obviamente te nutre muchísimo y te va a dar más herramientas para hacer una empresa mucho más saludable, ¿no? Cuarto, tiene una empresa que es clasificada 1, tiene un adecuado sistema de información que permite conocer en forma permanente la situación financiera y económica de la empresa. Los sistemas contables. Un buen sistema de contabilidad. Un buen sistema de contabilidad. La información, contabilidad de todo tipo también, y administración de todo tipo, la información en general, consistente, actualizada. Cuando las financiaciones cuenten con garantías preferidas B, según las normas aplicables en esta materia, la entidad podrá requerir esa información con la frecuencia que le permite efectuar la evaluación de deudor, observando la periodicidad mínima establecida en el punto 6.3. Es decir, lo que tiene que ver acá es, digamos, un sistema de información que está velando por todo el patrimonio de la empresa. Una buena empresa que administra bien tiene un buen sistema de contabilidad, de administración, de comunicación interna, etcétera, etcétera. Y todo eso redunda en una mayor rentabilidad, en pérdidas ocultas, merman, etcétera, etcétera. 5. Pertenece a un sector de actividad económica o ramo de negocios que registra una tendencia futura aceptable, considerando entre otros aspectos la demanda y una adecuada relación entre utilidad e ingreso. Velar entonces, saber a qué sector está la empresa, dónde se está manejando, incluso dentro de los sectores, aquellos sectores que tienen más competitividad, que tienen más manejo de las variables, cómo se van modificando. Creo que les comenté el otro día de una empresa que es distribuidora a nivel nacional de literatura, pero pertenece a un grupo internacional de distribución de literatura. Y la filial argentina fue la única que en estos últimos meses no dio pérdida. Y ellos, el año pasado, ya hace casi un año, comenzaron con el e-commerce. Comenzaron a vender utilizando la plataforma creo que de Mercado Libre. Entonces, en este momento, potenciaron la posibilidad de venta por el e-commerce, ya que los locales no se podían abrir directamente al público. Entonces, obviamente están en el mismo ramo, pero han tomado decisiones micro que son diferentes, y eso hace una gran diferencia. Pequeñas decisiones hacen una gran diferencia en la rentabilidad. Y es lo que termina diciendo el punto 6. Es competitivo en su actividad. Todos esos son los indicadores de esta manera positiva para decir, bueno, esta empresa la podemos calificar 1. Ser calificado 1 significa que es unos requisitos sine qua non para poder obtener un préstamo. Si no es calificado 1, ningún banco le va a dar un préstamo. Operaciones nuevas, ¿eh? A ver qué sigue. Acá está. Proceso crediticio, visión panorámica. Estos 12 puntos, como si fueran los 12 apóstoles, son bueno, sigo con la idea, como si fueran los 12 apóstoles, voy a decir, no es la Biblia, no es la Biblia. Pero, en función de la experiencia, en función de muchas capacitaciones que he dado a bancarios, analistas de crédito, etcétera, etcétera, hemos siempre hablado de tener en claro, bueno, ¿qué integra un proceso crediticio? ¿Qué integra un proceso crediticio? Y acá salieron estos 12 puntos: identificación del cliente, identificación de la actividad, proceso de información, determinación de la RPC, determinación del margen prestable, precalificación, solicitud del préstamo, resolución, instrumentación, acreditación, seguimiento y cancelación, que son uno seguidito del otro, ¿no? Así sería. ¿Qué entendemos por identificación del cliente? Es fundamental el banco tener bien en claro quién es mi cliente, identificar las personas físicas
identificar las personas jurídicas con sus documentos, contratos sociales, estatutos, inscripciones, domicilios, quits, todos los instrumentos legales. Y no tiene que, creo que acá está, sí está domicilio, no tiene que quedar duda de quiénes son las personas que vienen a pedirnos un préstamo. Esto baja varios riesgos. Por un lado, el riesgo de incobrabilidad. Por otro lado, también, todo lo que van a ver con Laura en cuanto a la generación de empresas de fachada que trabajan mayormente para el lavado de activos. Y entonces, el banco es altamente responsable por abrir cuentas o dar préstamos a entidades que están haciendo el lavado de activos, ¿no? Entonces, fundamental saberlo. Segundo, identificar la actividad, el rubro, ramo de la actividad, las inscripciones permanentes con el objeto, con el rubro, las inscripciones en la municipalidad, provincia, nación. Hay un requisito allí que para obtener préstamos la empresa tiene que estar inscrita en el Registro Nacional Industrial. En este momento ese requisito por el tema del coronavirus se ha suspendido, pero pudiera también ser que por la actividad en particular necesitaría algunas autorizaciones especiales del gobierno, también debería tenerlas. Y últimamente se ha cobrado mucha importancia el certificado PYME, que es requisito sine qua non para lograr estas líneas de préstamos especiales para pago de salarios, para mantener la producción, etcétera, etcétera, que están saliendo a esa tasa del 24%, en algunos casos con garantías del FOGAR del 20%, las vamos a ver a todas esas líneas también. Tengo pensado una clase especial de esa. Tercer paso en el proceso, como redundancia, empieza el proceso ya más específico de análisis de la información. La información acercada es la que el cliente le lleva al banco, es decir, una primera es la que el cliente le da al banco, información provista por el cliente. La otra, información del banco propiamente dicho, es decir, el banco tiene ya, por las operaciones con este cliente, ya sabe niveles de depósito, ya tienen claro el flujo de cheques que emite y también los cheques que reciben depósito. Hay mucha información financiera, digamos, los saldos acumulados de los depósitos, te da una idea en general de cuáles son los movimientos globales de la empresa, si es que canaliza todos los ingresos por ese banco, la información que se busca y se provee desde la AFIP, desde la ANSES. La ANSES, la información del Banco Central en cuanto a centrales de deudores, y también las agencias de información que proveen el credit scoring. Bueno, toda esa información se comienza a trabajar, se comienza a vincular, a cruzar, etc. Digamos, si el cliente declara que tiene una X cantidad de deuda y después resulta que en la central de deudores aparece más deuda, o dice, no, yo opero solamente con ustedes, después aparecen otros bancos u otras situaciones, bueno, todo eso se va cruzando la información, de lo cual es importantísimo también la visita, ahí dice plante, la visita a la planta, al negocio. Esto también lo veo también como esperar de que algún día el empleado bancario llegue a la empresa para interiorizarse específicamente de cómo funciona la firma. Del cuarto punto ya entramos en la determinación de la RPC. La RPC puede surgir de dos fuentes. Una es la manifestación de bienes cuando la empresa no lleva balances, no tiene obligación de hacer balances. La otra es las empresas ya con personería jurídica completa, digamos, y por ley tienen que realizar balances y toda la contabilidad legalizada. Entonces, son dos maneras diferentes de analizar el cliente. Siempre se verifica lo que el cliente ha informado, lo que ha declarado, se verifica con documentación respaldatoria. Si hay rodados, serán los títulos. Si hay inmuebles, será el registro de la propiedad. También se cruza con los informes que pudiera dar el registro automotor y algunas otras agencias, organismos. Toda esa información que es verificada se ajusta, se estiman sus valores
a valores de mercado, a valores reales o, digamos, accesibles de realización. También se determina el nivel de deudas en relación a los activos. No toda la deuda del cliente se refleja, esta se refleja en la central de deudores del BCR. Hay mucha deuda, puede haber más deuda que no está en el sistema financiero. Puede ser, hablando bien, pudiera ser deudas con proveedores, pero hay otras deudas que no están allí. Entonces, siempre no tomar la deuda del Banco Central como si fuera la única deuda que tiene, sino que tratar de pensar de que pudiera haber más deudas. Entonces la pregunta sería, bueno, estas son las deudas que usted tiene en el sistema financiero. Dígame qué otras deudas tiene. Así de simple. Y tratar de armar el pasivo. También saber que los bienes declarados, si están realmente afectados en la actividad comercial. Y así se determina el patrimonio neto afectado y también se determina y se le asigna la clasificación de deudores. Por supuesto que ha pasado también por todo el filtro en esto de las deudas y vienen cumpliendo con todo, si no tiene atraso en ninguna deuda. Entonces allí nace la RPC. La RPC entonces es el patrimonio neto afectado. Activo total afectado menos pasivo total afectado da como resultado la RPC, que sería el patrimonio neto afectado. El siguiente aspecto es determinar el margen de crédito. Por norma del central ya tenemos la RPC. El crédito no puede ser mayor al 100% de la RPC. Bueno, ahora vamos a determinar el margen prestable, que no debe superar el valor de la RPC. Repito, el margen prestable no debe superar el valor de la RPC en términos generales. Entonces, hay que verificar la capacidad de pago. Hay que verificar la genuina generación de ingresos y lo histórico de los últimos 3 años, comprobar esa información de manera impositiva, con otras informaciones adicionales, pudiera ser por las cobranzas, armarlo al flujo de fondos financiero futuro, y entonces, y allí valorar la capacidad de pago que tiene, habiéndole asignado ya toda la carga financiera, relacionándola también con el patrimonio neto afectado y tomando también la deuda total que ya tiene comprometida. Entonces yo está debiendo un X monto, pero además ese monto de deuda tiene una asignación de los ingresos ya comprometido de que mensualmente, trimestralmente, lo que sea, tiene que ir pagando todo eso. Entonces ya tengo una idea, un mapeo completo de lo que es esta empresa. Entonces, a partir de allí, y en función del costo financiero, acá hay un dato que no lo he puesto, pero ustedes márquenlo porque es muy importante. Acá no está puesto para determinación del margen, sí lo voy a explicar más adelante, lo que es el costo del dinero. Es decir, los bancos venden dinero, venden riesgo, venden cauciones, venden garantías, intermedian en la oferta y demanda de recursos financieros de manera general, pero básicamente están vendiendo dinero. Usted es como decir, bueno, si va a vender zapatos, está vendiendo zapatos, y el zapato tiene precio. La caja de los zapatos tiene precio. En la venta de dinero, el precio es la tasa de interés activa. Y la tasa de interés activa es un indicador muy importante para determinar un margen prestable. Lo digo rápidamente, lo voy a extender más adelante el concepto, pero a mayor costo, a más alta sea la tasa activa de los bancos, de que le cobran a los clientes para los préstamos, menor es el margen prestable. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Se supone que si la tasa está muy alta, significa también, por lo general todas las tasas siempre han sido positivas, entonces significa, ahora hay una excepción con el COVID, pero significa de que están por encima de la inflación, y una tasa muy alta significa una alta inflación. Entonces hay muchísimo riesgo de incobrabilidad. Por lógica, los márgenes preestables se achican. Entonces, para la determinación de margen preestable, además de todo lo que dije acá, entra a jugar muchísimo la tasa de interés activa. Genera una precalificación. Internamente los bancos hacen una propuesta a sus organismos, digamos, las gerencias de crédito, gerencias zonales, lo que sea,
sectores de riesgo también, y se aprueba el margen con tal cual el analista lo elevó o con algunas modificaciones, pero también se especifican submárgenes. Por ejemplo, pudiera ser un margen general. El margen siempre estamos hablando para financiación de capital de trabajo, pero dentro del capital de trabajo pudiera haber subítems, de decir, bueno, un determinado monto para la negociación de cheques de pago diferido, un determinado monto para financiación de materias primas, mercaderías. Un determinado margen también pudiera ser para alguna operación con garantía prendaria, supongamos si va a comprar un utilitario y se paga en 24 cuotas, o una operación de leasing, o alguna operación específica de factoring, o lo que sea. Entonces, de acuerdo a los diferentes incluso instrumentos, pudiera ser también para financiar las ventas con tarjetas de crédito, entonces anticipar la cobranza de las tarjetas de crédito. Entonces, está el margen global, por decir un número, 100 pesos, y podría tener 20 pesos para cheque, 20 pesos para financiación de venta con tarjeta de crédito, 20 pesos para descuento de pagar, lo que sea, ¿me entienden? Tienen sus sublímites. Llega el momento que el cliente va a pedir el préstamo, la solicitud del préstamo, entonces aparece la necesidad de financiamiento de capital de trabajo, que es una operación de corto plazo o mediano plazo. No estamos hablando de un préstamo de inversión. Y puede ser que al momento de la solicitud del préstamo, el banco requiere información adicional. Si la carpeta, si la calificación fue, incluso ahora pudiera haber sido con un buen margen allá por diciembre del 2019. Pero estamos a mayo del 2020 y no sabemos cómo sigue esto. No sabemos cómo sigue. Entonces es lógico pensar que el banco pudiera solicitar las últimas ventas, las últimas posiciones del IVA, los últimos pagos de ingresos brutos del corriente año. Y pudiera incluso o modificar el margen o exigir mayores garantías. Punto 8, resolución. Se determina entonces allí la estructura del préstamo, el objetivo, el para qué, el monto, el plazo, la moneda, el interés, los ajustes, sí o no, los desembolsos. A veces los préstamos se desembolsan totalmente en el inicio y a veces tienen liberaciones parciales. Es muy común en los préstamos agropecuarios de que no se da todo el monto completo. Hay un monto para preparar la siembra, hay otro monto para ya cuando se empieza a trabajar, ya cuando se realiza la siembra, ya para comprar los cereales, hay otro desembolso, pudiera ser para la cosecha. Entonces las liberaciones de los montos son parciales de acuerdo al momento productivo. Entonces se consideran las amortizaciones, si hubiera periodo de gracia. El periodo de gracia es cuando no se paga capital, pero en esos periodos, por lo general, cada 30 días sí hay amortización de interés. Se determinan las garantías. Por lo general también se pide reciprocidad comercial al banco, es decir, se le solicita a los clientes que traiga, por ejemplo, seguro de los vehículos, que eso es muy normal. Si compran un utilitario, por lo general son los seguros que el banco también ofrece, o la planilla de personal para al personal pagarle los sueldos a través del banco y así también generar negocio con la planta de personal, convenios de pago proveedores, convenios de cobranzas, reciprocidad en los depósitos, todo eso entra en un mix de negociación para lograr tal vez en algunos casos una buena tasa, lograr un mejor margen, lograr que no exijan tantas garantías. Todo eso ya es muñeca, por así decirlo, manejo de la persona que está negociando con el banco, incluso del mismo empleado bancario. Llega la 9, la instrumentación, es decir, que se llenan los contratos, firman todas las personas que están autorizadas para firmar de la empresa, se instrumentan las garantías, o sea, se inscriben si hubiera prendas, hipotecas, si hubiera caución de documentos, de cheques, avales, si hubiera también certificados de SGR, de sociedades de garantías recíprocas que extienden avales, todo eso se instrumenta. El punto 10 es la liberación de los fondos en cuentas de depósito. Los préstamos no se pagan en cash, todo se acredita en cuenta de depósito. Esta es la norma general. 11, seguimiento, es decir, la operación de crédito no termina con la acreditación de los fondos, sino que comienza. Cuando un cliente va a un banco a pedir dinero, el problema es del cliente.
pero el mismo día que el banco le da la plata a la empresa, ahí el problema comienza a ser para el banco y en particular para los empleados que dieron ese préstamo. Entonces la operación de crédito no termina con la acreditación de los fondos, sino que ahí comienza la etapa de seguimiento del cliente, de la actividad, seguimiento de la persona, de la actividad, del curso de la economía. ¿Qué está pasando con el dólar, de la moneda, de las garantías y otras situaciones que garanticen visualizar tempranamente un amor o riesgo de incorolidad? Pagos parciales si vienen pagando. Y por último, la cancelación, que ya sería, ahí sí, pagó todo en tiempo y forma, en los plazos, con dinero y con la moneda que dijo que iba a pagar. Digo acá, esto es lo que veo ahora, es un poco el repaso de lo que ya di en las otras clases, pero repasar que la RPC y el margen de crédito, la RPC puede ser igual o mayor al margen, pero el margen nunca puede ser mayor al RPC. La RPC es un concepto patrimonial, el margen es un concepto de flujo. La RPC viene de la diferencia de activos menos pasivos afectados. Están todas estas formulitas y lleva balance. Voy a tratar de mostrarle algún balance y los indicadores, porque si lleva balance, entonces se maneja mucho con los índices. Una serie de fórmulas que apuntan a medir, si la estructura de endeudamiento es holgada o está muy asfixiado o está excedido en deudas, y también la capacidad de pago, una serie de índices. No vamos a hacer hincapié en cada uno de los índices, pero sí creo que es oportuno que tener una visualización de cómo se analiza un balance. Y esto era una manifestación de bienes, que ya lo expliqué en la otra clase. Paso a paso, y quiero llegar a repetir lo que di. Esto es un poco el resumen del legajo de crédito, y esto gran parte yo ya lo acabo de explicar ahora, pero es que siempre estamos hablando de lo mismo, en general de cómo se va formando el legajo de crédito, y lo que estoy haciendo en cada clase es profundizar un poquito más. Y este es el concepto de que, bueno, salió como artículo el otro día, lo que es carpeta manchada. Pero este artículo de carpeta manchada me gusta porque va a lo concreto en algún aspecto. Va a lo que se ve todos los días. El banco te va a pedir la deuda impositiva y previsional, pero cero deuda impositiva y previsional. Cuando se hicieron las declaraciones juradas se presentaron al día, no vencidas. Tener ganancias en los últimos 3 periodos, cash flow generoso, frondosa documentación y papeleo. O sea, mientras más papeles lleva al banco, es como que es mejor, pero también no lleves cualquier papel, ¿no? No tener juicios laborales, una utopía, pero también se fijan mucho en eso. Ventas no concentradas, es decir, si atiende un solo sector, bueno, lo hace más vulnerable a la empresa. Cartera de cheques, si me va a traer cheques, tienen que ser de primera línea, tienen que estar calificado 1 en todos los bancos, no estar bajo procedimientos preventivos de crisis, que fueron, bueno, ya en el 2019 hubo muchísimas empresas que se presentaron en los procedimientos preventivos de crisis, y ahora se va a incrementar muchísimo más. No estar en convocatoria de acreedores, bueno, porque allí ya te atan las manos. Si están en convocatoria de acreedores, es muy difícil que un banco te dé préstamo. Diría que prácticamente imposible. Lo que sí, el banco, si ya le venía dando préstamo y después cae en una situación de convocatoria de acreedores, bueno, el banco se presentará como un acreedor más, y hará valer sus derechos para cobrar los créditos, pero entrará en la masa general de todos los acreedores, salvo que tuviera algunas operaciones con garantía real, de prenda, hipoteca, donde, bueno, puede tener una mayor posibilidad de cobrar un poco más, ¿no? Y además, por supuesto, cumplir con todos los ratios lógicos de deuda de corto plazo, su activo, utilidades, etcétera, etcétera. Bueno, acá terminamos la presentación de hoy y ahora escucho preguntas. A ver las preguntas que me han hecho acá. Hola a todos, ya contaron, me escuchan bien. De alguna manera van a hacer muestras. Si van a hacer las muestras de examen. Sí, se hacen las muestras de examen. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. A ver, no, habría que concretar algún Zoom
en particular, hablen con Saúl. Yo creo que la que le va a mostrar los exámenes va a ser Laura. Pero concretamente nosotros tenemos el examen digital. Es decir, nosotros tenemos alumno por alumno las preguntas, cómo las respondiste, y veas dónde, si te equivocaste, veas dónde te equivocaste y cuál es la respuesta correcta. Eso lo podemos hacer. Lo que sí, hay que hablar con Saúl para ver cómo se va armando todo eso. A priori yo diría que sería Laura la persona que puede mostrar los parciales. El examen, el siguiente va a ser el 12, como dijimos. Muchas preguntas, cuenta corriente, profe, muy bueno el chiste. Profe, ¿van a hacer alguna muestra? Y bueno, yo lo respondí. Todo esto lo estamos viendo desde lo teórico. ¿Podemos ver los números? Sí. La clase que viene ya les muestro números. Juan Martín Tieperman Recalde. Sí, la clase que viene voy a mostrar números de una carpeta de crédito. Y vamos a tratar, les voy a tratar de mostrar entonces cuál sería una decisión aceptable de un margen de crédito. Y voy a tratar de mostrar también un ejemplo de balance y de ratio. Sí, lo vamos a ver con números. Buena tu pregunta. Camila Cortés, profe, ¿cuándo van a subir la bibliografía de esto? Ya, mañana, pasó mañana, subo la bibliografía. Mañana a las 19 en teoría. ¿Quién dijo esto de mañana hay que mostrar los exámenes? Eso no entiendo lo por qué mañana a las 19 en teoría. Y Laura publicó ahí en los listo. anuncios. Listo, no lo vi. Perfecto. Ahí está, perfecto. Perfecto, entonces con Laurita mañana arreglan las 19 horas. Viste, yo no lo había visto ese, che, mirá vos. Bueno, en plataforma hay un anuncio que hay que responder para anotarse a la muestra, pero no está la opción de responder. No, ¿cómo que no está la opción de responder? Vos cuando entras en anuncios, abajo, a ver, Laura hizo un anuncio. Está en lo que se llama anuncio, propiamente dicho. Te metes ahí, abajo dice responder. Tilda responder y pones lo que vos querés responder. Siempre está la opción de responder. Acá Franco Bortoli dice, profe, ¿cree que se va a pagar el vencimiento de deuda el viernes? Qué preguntita, ¿eh? Qué preguntita. Y no soy adivino, pero creería que no lo van a pagar. Y se está hablando que quedaré como en un default técnico por unos días, pero sí creo que se llega a un acuerdo. Creo que sí se va a llegar a un acuerdo. De hecho, que el mercado ya lo está en parte descontando el acuerdo. Eso sería a nivel nacional. Pegado a eso, viene provincia de Buenos Aires, que diría que va por el mismo carril. Ahora, yo no sé, yo creo que se ha complicado mucho, tal vez hable de más ahora, pero yo creo que se ha complicado muchísimo la finanza en la provincia de Córdoba. Me llegó una información hace 10 días y parte de la información que me llegó ya se hizo. A los jubilados provinciales que ganan más de 100.000 pesos se les hizo una reducción del 10% del haber jubilatorio. Y yo dije, bueno, ya está. Y por una muy buena fuente que tengo me dice, no, falta todavía. Van a modificar la ley de jubilaciones y los jubilados van a cobrar menos. Y salió hoy, esta tarde. Y junto con eso, me dicen, y hay un altísimo porcentaje de que se emitan bonos. Ahora, de los bonos, ya se sabía que la provincia estaba emitiendo bonos para pago de proveedores, cosa que se está materializando ya. Pero estos segundos bonos serían para pagar sueldos de la provincia y para pagar jubilación, que fue la primera pregunta que no sé si fue Constanza que me hizo el primer día de clase. Entonces veo muy complicadas las finanzas públicas de la provincia de Córdoba
y por ende las finanzas públicas de todas las provincias. ¿Estamos? Entonces se viene complicando esto. Se viene complicando. El COVID se viene complicando y se va a complicar más, pero gracias a Dios, no somos Brasil, gracias a Dios, pero el COVID se va complicando y la economía yo creo que se va a seguir complicando bastante más. Entonces esa es la... yo entiendo que si se paga o no se paga el viernes no sería tan negativo en el sentido de que se entra por default técnico por unos días, pero después el acuerdo es como que supera esa instancia. Pero creo que se llega a un acuerdo. Y eso va a ser positivo, va a hacer bajar los dólares. El dólar oficial yo siempre he sido de la opinión que tiene que ser alto. El dólar oficial tiene que ser alto, pero que no se traslade a precios. Y los demás dólares deberían tender a la baja. Esa sería mi... ¿Y qué implicancia puede tener con las diferentes cotizaciones del dólar? No, para mí el acuerdo, la implicancia que tiene con los diferentes dólares es que baja. Yo sinceramente pongo mucho en duda ese dólar blue tan alto. Yo lo pongo en duda. Yo tal vez no entiendo cómo llegan a ese dólar blue tan alto, porque llegado a un acuerdo y otros elementos que no nos da el tiempo para explicarlo, pero no le encuentro lógica a un dólar blue tan alto. Sí creo que el dólar oficial está atrasado y debería subir. Eso sí también lo creo. Pero no a los niveles del blue. No a los niveles del blue. ¿Alguien mandó una imagen allá? O sea, alguien mandó una imagen, pero no la puedo ver. No está la opción de responder el anuncio. Estoy ahí, ahora, y no aparece, Jerónimo. A ver, déjame ver, porque yo estoy en el abre, también puedo verla. A ver, no puede ser. Siempre está la opción de anuncios. A ver, anuncios. Esperen un minutito y ya voy a ir cerrando la